Bienvenidos a La Píldora Roja, un espacio donde interpretamos el entorno político, económico y empresarial del Ecuador. Hoy iremos un poco más allá de nuestras fronteras para conversar sobre la crisis económica y política de Chile. Y para ello nos acompañan en el panel Paula Badarteaga, estudiante de Ciencias Políticas. Hola Gustavo, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Tu aporte va a ser muy valioso, Paula. Bienvenida de vuelta. Gracias. Está también, como es habitual, José Lo Andrade, quien es analista económico y político. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Qué tal con todos? Ya estamos en su programa La Píldora Roja, así que paren las antenas porque llegó el momento de atender. Siempre es un placer tenerte en el panel, José Lo. Y se estrena con nosotros Kevin Gómez de la Fundación Ecuador Libre. Es un gusto, muchas gracias por la invitación, Gustavo, José Lo, gusto estar con ustedes aquí. Chile sin duda alguna es un tema emblemático, algo que se pensaba que no iba a ocurrir en el país más desarrollado de Latinoamérica, ocurrió. Entonces es un tema bueno para analizar. Es un placer tenerte. Enseguida comenzamos a discutir, pero antes revisamos el punto de mira. Chile está en caída libre. En apenas 40 días, el país más libre y estable y rico de Latinoamérica ha visto cómo el orden público se ha derrumbado. La violencia es rampante y el populismo es el nuevo credo de la clase política. Estos factores han tenido consecuencias económicas y la recesión se ha manifestado con la fuga de capitales y el aumento de desempleo. Hoy, en La Píldora Roja, conversamos sobre las causas que están produciendo el derrumbe de un país estable y próspero, conocido como el oasis latinoamericano. Como consecuencia de una subida en el precio de los boletos de transporte público, grupos de protesta coordinados destruyeron casi 80 estaciones de metro y atacaron la propiedad privada y también la pública. El gobierno decidió declarar un estado de emergencia y poner a los militares en control. Unas semanas después, el saldo habla de más de 2.000 millones de dólares en pérdidas y daños, más de 1.200 tiendas minoristas saqueadas, 300.000 nuevos desempleados, 25 muertos, más de 2.000 policías heridos y una crisis política y económica que no parece tener final. En este contexto, ¿tiene sentido que una pequeña subida en el precio de los pasajes del metro sea una razón suficiente para causar tanta devastación? No, en realidad no tiene por ningún lado absolutamente nada de sentido. La subida del precio de los pasajes simplemente fue el casus belli, fue la razón por la que ocurre el evento. Simplemente acciones que se venían incubando desde hace muchísimos años, desde varias décadas, especialmente en el contexto chileno, que es tan complejo a nivel político por la historia que tiene. Este fue simplemente la explosión que causó el revuelto que puedes ver absolutamente durante todos los meses de octubre, noviembre y estos casos de diciembre en Chile. Y carece de sentido porque qué increíble sería que todos los países latinoamericanos hayan sufrido la transformación que sufrió Chile. Hoy Chile no se compara bajo ningún concepto a ningún otro país de América Latina. Tiene la mejor educación, tiene la mejor salud y eso es incuestionable. A pesar de eso, ocurre esto. Claro, pero yo te diría que la palabra no es haber sufrido, es haber gozado la transformación que ocurrió en Chile, que es un tema diferente, ¿eh? Bueno, yo creo que ese sin duda es un tema que nos impactó a todos. Creo que nadie se debía venir esto, porque desde afuera leemos, no sé, los indicadores y ese milagro chileno en cuanto a la economía. Pero el otro día, mientras leía algunos artículos para el tema de hoy, vi una frase que me impactó mucho que decía: no solo son los 30 pesos de la subida de la tarifa del metro, sino son los últimos 30 años. Y así también, como decía Kevin, un poco de la historia chilena, de cómo todavía hoy en día la gente sigue con estas repercusiones de lo que fue en contra, obviamente, pues no como sociedad, de lo que fue la época militar. De hecho, con Kevin comentábamos también de cómo la gente salía a cantar canciones de Víctor Jara, o sea, cómo hoy en día todavía se vive esto, y por eso es que se dice que no solo son los últimos 30 pesos, sino que son los últimos 30 años, que si bien económicamente es milagroso, pero todavía, como cualquier país en el mundo, tiene muchas cosas por mejorar. O sea, entonces, digamos que hay mucho resentimiento en el aire, hay claro, mucho... aparte también con esta nueva, esta sociedad, creo yo, no, en la juventud es muy fácil caer también en estos, como que en estos, que te vendan fácil una ideología de salir de las calles, vamos a quejarnos, la protesta, luchamos por un motivo, ni sé qué. Entonces todo eso también hace que los jóvenes salgan a la calle, y sobre todo porque empezó con una protesta universitaria. Claro. Entonces no solo es el hecho de, 30 pesos, sino que es, ciertas quejas más de estos servicios públicos, servicios básicos, mejor dicho. Y además también esta juventud que se une por una causa a protestar. Tal vez los chilenos no se den cuenta de lo bien que están, Sí.
de lo excelente que están en términos económicos, cómo les ha ido a ellos súper mejor a nivel de la región, cómo han rebasado a todas las otras economías que antes estaban delante de ellos, cómo su estándar de vida ha mejorado sistemáticamente, cómo sus servicios públicos, a pesar de tener las deficiencias propias del sector público, son mucho más eficientes que los que existen en el resto de América Latina. Claro, ellos están midiéndose con respecto a ellos mismos, y te diría una cosa más, incluso con respecto a ellos mismos han mejorado la calidad de sus servicios y su estándar de vida. O sea, en relación a ellos y en relación al resto, están mejor. Lo que pasa es que de vez en cuando uno tiene que mirar al lado para darse cuenta de que los problemas que aparentemente lo agobian a uno no son tan grandes. ¿Qué es lo que pasa? Para mí, es cierto, hay 30 años, pero ¿30 años de qué? O sea, ha habido una transformación económica, han habido reformas importantes, han habido una serie de ítems que son reseñables y que son dignos de emulación, o por lo menos de ejemplo. Ahora, si durante estos 30 años estuvo la concertación prácticamente gobernando, la izquierda y el socialismo introdujeron sus ideas a través del sistema educativo, te contaron una historia terrible acerca de lo que estaba sucediendo en Chile, te contaron así, a nivel mitológico, de que están viviendo en uno de los países más desiguales de América Latina o del mundo. Entonces, claro, le están llenando a la gente de ideas que no son correctas. Y eso tarde o temprano tenía que manifestarse. Yo me acuerdo, hace un año y medio estuvimos en Santiago de Chile. Y a lo que terminó el evento en el que habíamos asistido, me fui a dar uno de esos free tours, de estos free walking tours, ya, que te llevan caminando por las calles, ¿no? Y había una chica, una joven chilena que tendría 25 años, explicándome lo mal que estaba Chile. Y yo mientras tanto estaba mirando para todos lados diciendo, pero si esto está hermoso, o sea, está fantástico. Ah, claro, algunos dirán, no, pero es que fuiste por Las Condes, es que fuiste por Vitacura, es que fuiste... Sí, también fui, y estaba hermoso. Ya, pero en el resto y en todo lo demás, Chile es un país en el cual te tomas un buen vino súper barato. Cuando tú entras a los supermercados quedas asombrado. Cuando ves la variedad de productos y el precio al que se venden esos productos, quedas realmente asombrado. De hecho, es el país con mayor movilidad que he visto yo con respecto a los venezolanos. O sea, allá los venezolanos no están en los semáforos, están en los centros comerciales comprando, al igual que cualquier otro ciudadano chileno, porque llegaron, se instalaron y de inmediato obtuvieron trabajo. Eso es lo que está pasando en Chile, pero para entender esto hay que tener una lectura correcta, hay que tener una narrativa, una buena explicación, un buen diagnóstico, hermano. Hacia allá vamos. En los últimos 20 años, intelectuales, empresarios, políticos y celebridades han consolidado el mito de que Chile es un caso extremo de injusticia y de abuso. Según esta narrativa, que es agresivamente igualitaria, el modelo chileno había creado una sociedad de ganadores y perdedores en la que ninguno de los grupos merecía estar en la posición en la que se encontraba. Entonces, desde su perspectiva, podemos decir que esta revuelta es la consecuencia de una izquierda que silenciosamente se dedicó a colonizar espacios en los medios de comunicación, en la academia, en la cultura y en los gremios empresariales. Sin duda alguna. Uno de los ejemplos más interesantes que ocurrió, me parece, a inicios del año pasado, no recuerdo muy bien, a finales de 2018, inicios de 2019, fue el caso de Mauricio Rojas. Mauricio Rojas es un liberal bastante conocido. Un académico chileno. Un académico chileno, exactamente, de Senior Fellow de la Fundación para el Progreso. Y él forma parte del primer gobierno de Sebastián Piñera y forma parte del segundo gobierno de Sebastián Piñera como ministro de Cultura. Él está 3 días porque inauguran el Museo de la Dictadura. Entonces él emite un comentario muy claro, diciendo algo similar a este museo. Es malo porque apela mucho a tus sentimientos. Es decir, él categorizó de no ser un buen museo porque la manera en que estaba construido hacía ver que absolutamente todas las acciones que cometieron, incluso las económicas cometidas por la dictadura, fueron un error. Inmediatamente el escrutinio público hizo que lo destituyera a Mauricio Rojas. 3 días después de haber obtenido el cargo. Mauricio Rojas sin ningún problema da un paso al costado y deja de ser ministro de Cultura. Pero eso sí te explica la influencia de la izquierda en el sistema político, educativo y de salud chileno, que a la final sí ha sido así. O intentar comprender, esto conversamos me acuerdo con Paula antes de venir acá, y en su momento lo conversé con Mauricio Rojas, que vino a Ecuador en noviembre del año pasado para celebrar los 30 años de la Academia de Berlín con Ecuador Libre. Era que intentar entender que las protestas pasadas y las que aún se están dando no son una señal del fracaso del modelo liberal que ha tenido Chile, porque eso es lo que normalmente se cree. Este país que se ha desarrollado económicamente, tanto el famoso milagro de Chile
hoy se lo toma como el caso emblemático de cuando las políticas liberales no funcionan, cuando no es así. Es completamente lo contrario. Hoy las protestas que se dan en Chile es precisamente como una señal de lo bien que ha funcionado el modelo liberal chileno. Y es algo similar a lo que mencionabas tú. A día de hoy, Chile tiene los mejores indicadores económicos, sociales y educativos que te puedas imaginar en América Latina. Pero hoy la vara de medición de América Latina ya no es con Ecuador, ya no es con Argentina, ya no es con Brasil, ya no es con ningún país de Latinoamérica. Es con Suecia, es con Noruega, es con Finlandia. Son con países desarrollados, porque la vista de la sociedad chilena y de la clase política chilena ya no está en Latinoamérica como región, porque ya nos dejaron atrás, y nos dejaron atrás hace muchísimo tiempo. Mucho tiempo, sí. Hace muchísimo tiempo. Ahora está en aquellos países que están completamente desarrollados en todas las áreas que todos los países de Latinoamérica nos encantaría estar desarrollados. Sin embargo, cuando ven que ocurren ciertas acciones que no se acercan tan rápido y como precisamente algo, este casus belli de intentar de subir 30 pesos al bus, te causa protestas. Pero eso te da una señal muy clara de que la sociedad chilena ha estado tan acostumbrada a un excelente desarrollo económico, un excelente desarrollo social, que cuando no sea tan rápido como tú esperas y no logras llegar a esa vara de medición similar a la de Suecia, salen a las calles. Salen a las calles, como decía Paula, sí, empezaron como protestas estudiantiles, pero estas protestas no fueron simplemente un producto de la espontaneidad. Estas protestas fueron preparadas, sin duda alguna. Y preparadas hace muchos años. Preparadas hace muchísimos años. Recuerdo que Mauricio Rojas nos comentaba en Ecuador Libre que precisamente estas protestas se dan en vista de la cumbre de la OPEC, donde iba a estar Donald Trump, Xi Jinping y varios mandatarios de países internacionales en Chile, justo en la misma época donde se dan las protestas. ¿Por qué? Porque y cómo tú simplemente entiendes que estas protestas no fueron de la nada. Claro, porque tú, perfectamente calculado. Exactamente, tú, joven estudiante, Claro. no guardas queroseno en tu casa esperando que algo ocurra para poder ir a quemar el medio de transporte de las clases medias bajas o bajas. Se comieron hasta la final de los Libertadores, vamos. Chuta, Terrible. sí, 12, Exactamente, entonces carece mucho de sentido lo que está ocurriendo, Sí. pero es una señal clara de lo bien que ha funcionado el modelo. Paula. Sí, complementando lo que dice un poco Kevin, hay un especialista en seguridad que se llama Jairo Libreros, un colombiano, que justamente él comenta que atrás de todas estas protestas está, bueno, el presidente, bueno, Maduro, Eso. con Eso. lo que sea que, bueno, Maduro, con inteligencia cubana detrás. Y él dice que básicamente sí, que estas protestas empiezan como protestas estudiantiles, pero que estos grupos les dice líderes terroristas, porque Maduro lo confirma, ¿no? Está aliado con las FARC, tiene aliados del Hezbollah y así. Entonces él dice que estos líderes terroristas como Maduro están detrás de esto, planificando estas cosas, y ven que estas protestas estudiantiles pueden llevar a más. Entonces se infiltran como uno más, y por eso es que están todos estos preparativos detrás. Y por eso es que no es solo una protesta pacífica estudiantil, no, sino que ya hay bombas, ya hay destrucciones, ya hay muertes. Entonces sí se puede decir que detrás de todo esto están estos, ¿cómo se dice? Se decía como el viento bolivariano, algo así que se le llamaba. Ah, sí, el famoso comentario de Maduro que dio. Ajá. Es interesante porque uno puede llegar a pensar cómo es posible que una sociedad tan ineficiente como la cubana, o una clase política tan ineficiente como la cubana, Tan corrupta, Sí. aún te puede proveer con insumos de inteligencia para realizar este tipo de propuestas. Para Para destrozar Santiago de Chile. Así es. Completamente. Sí. Incluso algo muy interesante es que afectó en todos los sectores que te puedes imaginar. Cuando trajimos a Mauricio Rojas, nosotros nos contactamos con varias editoriales chilenas para decirle, mándenos sus libros, los queremos vender acá le queremos hacer promoción, queremos vender los libros de Mauricio, porque había muy pocas librerías que tenían los libros de Mauricio. Sí, muy pocas. Entonces, conversamos con un par de dueños de editoriales allá, todo perfecto, hasta que llegaron las protestas. Nunca llegaron los libros. Era imposible salir. ¿Por qué? Porque la bodega de los libros estaba literalmente en medio de Santiago. Era imposible acceder a estos libros. Sin embargo, como mencionaba, a la final la inteligencia cubana es eficiente. Es una de las pocas cosas eficientes que aún le queda a Cuba. En eso sí. Y recuerdo que Mauricio Rojas nos comentaba que la razón de eso es por quién fueron entrenados. O sea, son entrenados por la Stasi, por la RDA alemana, estas organizaciones muy eficientes de inteligencia que funcionaron bastante bien durante la Guerra Fría y le dejaron muy buenos insumos técnicos a la inteligencia cubana. O sea,
Bueno, la verdad es que las ideas son importantes y eso yo creo que es lo que se encuentra de fondo dentro de lo que está sucediendo en el caso de Chile. Primero, durante 30 años se han venido cocinando cosas que ahora muestran sus resultados, ¿no? Una narración acerca de lo que sucedió en Chile, de por qué están como están, y un relato incluso falso respecto a sus alcances económicos, respecto al impacto de cómo estas medidas han ido reduciendo la pobreza en este país en particular. Lo otro, a mí me gustaría contar esta historia que creo alguna vez la conté aquí. Yo se la escuché a Álvaro Vargas Llosa. Álvaro Vargas Llosa mencionaba que en alguna ocasión Ibsen Martínez le contó a él que él se sentía culpable del ascenso de Hugo Chávez al poder. ¿Quién es Ibsen Martínez? Es el autor de la novela Por estas calles. Un guionista de la televisión. La novela Por estas calles fue tan popular, así como El Chavo del Ocho. Fue un éxito. Es esa novela que si tú ibas a China la encontrabas en chino, y si te ibas a algún país musulmán la encontrabas doblada al idioma musulmán, cualquiera que este sea. ¿Ya? Entonces fue una novela que recorrió América Latina y el mundo. ¿Pero qué decía esta novela? ¿Ya? Una novela de los años 90 que tiene una canción muy popular que hablaba, para variar, en contra de los ricos y a favor de los pobres y este tipo de historias. ¿Qué es lo que decía esta novela? Hablaba del típico muchacho bonito y con dinero que se enamora de la chica pobre. Porque la chica siempre es pobre. El cliché, ¿Ya? el cliché. Segundo, venezolanas. las hermanas del chico bonito y rico, pues qué casualidad, eran unas mujeres superficiales que solamente vivían para hacerle la vida imposible a la chica pobre. El papá, que era un empresario, trataba mal a sus trabajadores, a sus colaboradores, y era un empresario que poco y más, y ascendió a la cúspide empresarial a través del robo. ¿Y qué había detrás? Pues no. Álvaro Vargas Llosa decía, mira, si tú miras bien en el relato latinoamericano, en la novela latinoamericana, vas a ver lo siguiente. La única forma de pasar de pobre a rico es casándote con el chico rico, descubriendo en medio de la novela que tu papá también era rico, o en su defecto habiéndote ganado la lotería. No había esfuerzo, no había trabajo, no había empuje, no había eso que se necesita para salir adelante. Entonces, claro, después de que tú miras bien la novela Por estas calles y te das cuenta que todas las otras novelas que escuchamos y vimos durante más de 30 años, no solamente estos 30, sino la historia de la novela latinoamericana, que siempre te habla de la chica pobre, que es huérfana, que es desvalida, que se casa con el chico rico y que tiene este final feliz, pues te está diciendo claramente, mira, la única manera de progresar es a través de la palanca, es a través de las relaciones personales, es a través de a quien conoces, no con esfuerzo. Las venas abiertas a América Latina. Claro, venas abiertas a América Latina y todo el relato socialista. Entonces, claro, cuando viene un populista, cuando viene algún animal de estos que están a veces con el micrófono y son políticos y te dicen, no, que yo voy a terminar con las injusticias y vamos a acabar con el rico y vamos a ayudar a los pobres, el tipo dice, claro, como el mensaje de la novela. Entonces, hemos sido idiotizados con este relato. Venezuela, de hecho, está pagando tantos años de alimentar esa misma novela, pues la está viviendo, ¿ya? Entonces debemos entender que esas ideas son importantes. Pero es que a mí me Son llama sumamente me llama la importantes. atención, por ejemplo, tú veías los medios de comunicación chilenos, los panelistas de radio, los presentadores de noticias, los relatores de fútbol. Los relatores de fútbol, Sí, hombre. eso están siempre. Todo el mundo hablando de la desigualdad, de que ser rico es malo, de que aquí hay mucha injusticia en Chile. O sea, es una cosa impresionante, muy fuerte, muy agresiva. Yo creo que algo muy interesante ahí que realmente contrasta lo que tú observabas en todos lados. Aquí también observé, era imposible no observar estos memes del iceberg, por ejemplo, que se hicieron bastante famosos, o todas estas personas que hablaban en contra de la desigualdad o de la pobreza que existe en Chile. Es que no es cierto. A la final el desarrollo es tan amplio que los índices de pobreza en Chile son los más bajos de Latinoamérica. A inicios de la década, a inicios del siglo, perdón, era alrededor del 30% y hoy son alrededor del 8%. Wow. Es un cambio bastante importante que empieza durante las medidas tomadas durante la dictadura de Pinochet. Una dictadura equivocada, que tomó acciones completamente equivocadas en el campo social, pero que al final tomó ciertas acciones económicas que lograron el milagro económico chileno. La desigualdad es una de las más bajas de Latinoamérica. El problema es que precisamente eso. Hoy ya no mides tu desigualdad con los demás países de tu región, los mides con otros. ¿Sabes qué? La última vez que yo estuve en Chile fue en 2013. Yo conversaba con unos amigos que unos amigos que de hecho ya no viven en Chile. Estas personas estudiaban en algunas de las universidades más prestigiosas de ese país. ¿Okay? Y ellos hablaban de que, bueno, el mito de la desigualdad obviamente
a diestra y siniestra, pero también decían, mira, lo que nosotros necesitamos es más intervención del Estado en la economía. Nosotros necesitamos más participación estatal, necesitamos más caridad estatal, necesitamos impuestos más altos. Y era gracioso porque es la élite del país pensando como socialistas, no pensando en sacar a los pobres de la pobreza a través de oportunidades, sino pensando en asistencia estatal. Claro, justo con Kevin hablamos un poco de eso, como bueno, si es que ya haber una reforma constitucional, bueno, ¿qué medidas van a tomar? O sea, si nacionalizan algunas cosas, dejan, no sé, como que qué es lo que se puede hacer realmente para este cambio y ayudar a cierta forma a la sociedad. Y bueno, no sé si por ahí lo mejor sería, o sea, obviamente dejarlo privatizado como está, pero un poco también invertir en que lo público sea igual de bueno que lo privado, porque de hecho, entre lo que más, de lo que leí, las mayoría de quejas que han habido es sobre todo ámbito de salud y educación. No sé, por ahí. Sí, es muy interesante porque a la final, sí, el campo educativo y el campo de salud es muy criticado, especialmente el público, porque sí, es ineficiente. Es ineficiente, es mucho mejor, muchísimo mejor que todos los latinoamericanos, pero es ineficiente al final del día. Y existe este mito muy interesante de que la constitución chilena es la constitución de Pinochet, cuando no es así. Hoy la constitución que está vigente en Latinoamérica, no recuerdo si fue en el 2002, creo que fue en el 2002 o 2005, en Chile, perdón, está firmada por Ricardo Lagos, que es un presidente socialista bastante respetado en Chile, pero un presidente socialista. Sí, claro. Este gran periodo de reformas a la misma constitución que nació durante la dictadura de Pinochet fue reformada por un partido de izquierda, por un presidente de izquierda. Sí, sí. Y ya su firma. Entonces, no es precisamente la constitución de Pinochet. Entonces, intentar realizar un cambio de constitución es muy complejo y puede ser un proceso muy complejo, ya que ocurre en muchos lados. Y aquí tenemos el ejemplo vivo de eso. Cuando hubo la constituyente aquí en 2008, hubo una coalición de poderes que todo el mundo era ñañito y se empezaron a introducir medidas económicas y sociales que al final, por muy socialista que quería hacer la constitución, simplemente beneficiaba a unos en desmedro de otros. No, y creaba privilegios. En Chile está muy extendida esta idea de que la constitución les va a cambiar la vida y no parece, definitivamente la experiencia ecuatoriana, venezolana, boliviana. También, sí. O sea, tal vez sí se las cambie, pero para mal. O sea, van a involucionar estas personas y van a descubrir lo que es el socialismo. Yo quería decir un par de cosas, porque el programa está cerca de cerrar, ¿no? ¿Desigualdad y qué? O sea, ¿cuál es el tema con la desigualdad? La desigualdad es natural. O sea, yo tengo 2 hermanos y una hermana, todos tenemos resultados económicos diferentes. Tuvimos los mismos genes, fuimos criados con la misma temperatura, íbamos al sol al mismo tiempo y regresábamos con frío, con calor, porque no nos movíamos en la ciudad. Recibimos la misma educación, los mismos valores, la misma religión, estuvimos expuestos a la misma infraestructura tecnológica y a la misma ciudad. Los resultados son diferentes porque unos tienen suerte, otros trabajan más, otros están en el momento adecuado, en el momento adecuado. Y otros pueden estar un poco más al lado. Todos tienen sus momentos. Entonces, viene. Esa es la realidad. La realidad es que somos diferentes. Así como cada dedo de tu mano es diferente, cada uno tiene su utilidad. Y lo otro es, bueno, pues no podemos negar que pasó lo que pasó en Chile. Ahora, lo que tenemos que tratar es de explicarle a los chilenos, o los chilenos tienen que explicarse a sí mismos, que no están tan mal, y que cuando se comparan con otros países, la verdad es que están muy bien, pero que si quieren mejorar las cosas tienen que entender bien qué es lo que da lugar a la mejora de las cosas y no tener una lectura inadecuada para irse hacia atrás. Ellos tienen que entender que si profundizan más el camino tomado, van a tener muchísimos mejores resultados. Es así de sencillo, pero no pueden en vano creer que a través de la reforma de simples leyes la realidad va a cambiar. Sí podría cambiar tal vez si la toman al sentido socialista, pero para mal. En el resto de las cosas se mueven a través de la economía del mercado y eso es algo que los chilenos hicieron bien su tarea. Es que parecería que los chilenos se quieren parecer a Argentina. O sea, y tú que vives en Argentina, sí, tú sabes cómo funcionan las cosas ahí. No está bien. Para atrás y para atrás. Para atrás, no avanzan. No. Pero la carne es rica en Argentina. La carne es rica. Sí, es que sin duda alguna hay un profundo resentimiento social, especialmente de las clases medias chilenas. El diálogo de izquierda, sobre todo la juventud,
Vende mucho. apela mucho a tus Mucho. sentimientos. Es Y es lo que increíble. sin duda alguna la derecha no ha sabido manejar bien durante las últimas décadas Y eso es lo que en creo Latinoamérica. que hay que trabajar ¿Cómo le de la vendes las derecha? ideas de derecha o de libertad a una persona? Eficiencia, capitalismo. Son cosas que no apelan a tus sentimientos. Que no son sentimentales, Claro, que, son, exacto. que apelan a la eficiencia. Exactamente, en cambio Bachelet, Maduro, Correa y Evo te venden el bienestar, el progreso. Entonces, Igualdad. Apelan a los sentimientos, apelan a la parte emocional de las personas. Claro, y Exactamente. eso vende más. Por todo lo expuesto, podemos concluir citando al académico chileno Axel Kaiser, que hace hincapié en que los esfuerzos que apuntan a desbancar la constitución actualmente vigente en Chile, bajo la cual se ha producido el periodo de mayor éxito en la historia de ese país, son una manifestación clásica de la inmadurez política, la intoxicación ideológica y la evasión de la propia responsabilidad que históricamente ha asumido a América Latina en el subdesarrollo. Esto ha sido todo por hoy. Los invitamos a reencontrarnos el próximo lunes aquí en la señal de Radio Morena. Mientras tanto, recuerden seguir a La Píldora Roja en Facebook, Instagram y YouTube, donde podrán disfrutar de contenido adicional. A nombre de este muy valioso panel se despide de ustedes Gustavo Isurieta. Muchas gracias por su sintonía y un fuerte abrazo para todos.